equipo para servirle a Dios. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Continuamos en la bendición de hoy. Hoy nos hemos enriquecido mucho con la palabra de Dios, tanto en la mañana, en las clases de fundamento firme, como en la prédica, la adoración. Todo ha estado muy bello. Yo siempre digo y lo sigo confesando, porque estamos en el tema del poder y autoridad de las palabras, que yo nunca salgo igual como entré. Amén. Amén. Que salgo siempre con una bendición, y yo lo confieso y lo confieso, y eso se sigue cumpliendo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Okay. Claro que sí. Hoy yo recibí mucho y el domingo que viene voy a recibir más también. Amén. Así es. Bueno, vamos a continuar con el tema, el poder y autoridad de las palabras, ¿verdad? Estamos en ese tema. Voy a empezar con un pedacito de lo que terminamos la semana pasada. Y dijimos que todo ser humano, ¿verdad?, puede proferir una bendición o una maldición y se puede cumplir, porque hay autoridad y poder en la boca del ser humano. Así como Dios hizo el mundo a través de la palabra, por medio de la palabra, Él dijo y fue hecho. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo vimos la semana pasada. Entonces, en nuestras relaciones interpersonales debemos tener cuidado con las etiquetas de los niños. Este tema trata de ver qué hacen las palabras en la vida de los demás cuando nosotros las decimos, y qué han hecho las palabras que nos han dicho a nosotros. Porque muchas veces vamos a tener ataduras y estancamientos en nuestra vida, y es porque hay alguna maldición funcionando por una palabra que nos dijeron y nosotros la creímos. ¿Okay? Entonces, en nuestras relaciones interpersonales debemos tener cuidado con las etiquetas que se le dan a los niños y a las personas también, personas de nuestro entorno, y con afirmaciones como: tú lo que tocas lo destruyes, ¿ok? Eres un rompegrupo, eso lo dijimos la semana pasada. Tú nunca sabes hacer nada. A veces lo decimos de una manera simple y sencilla, pero también dijimos que las palabras en lo espiritual y en lo emocional no se las lleva el viento, ¿ok? Este es el loco de la familia, este es el tremendo, por si alguien no estuvo la semana pasada. Eres un desordenado, estamos afirmando, eres un desordenado, eres un inútil, y esto genera en la persona una cantidad de situaciones, de traumas, de estancamiento, de atadura, que no es solamente la palabra que se le dijo, sino lo que el enemigo sembró en el corazón de la persona, ¿ok? Siempre serás pobre y no prosperarás, por ejemplo. Eres un flojo, nunca saldrás adelante, ¿ok? No sirves para nada, eso no se cura nunca. Palabras que dice la gente o nuestras autoridades, que la dicen con su boca y causan maldición en nosotros. También hay una palabra, que esa sí no la dije la semana pasada, que yo sé que a muchos se lo han dicho, a muchos: eres una fastidiosa, ¿verdad? Y sabe que esa palabra ocasiona en nosotros un rechazo, una baja autoestima, una inseguridad y un aislamiento. Nos tendemos a aislar cuando nos dicen que eres una fastidiosa. Cuando los padres de nosotros nos dicen: ay, vete para allá, ya, vete para tu cuarto, vete a estudiar. Entonces, ¿qué le dice el enemigo en la mente al niño? Estás fastidiando. Entonces, cuando tú creces, eres adulto, entonces te aísla. Si estás en una iglesia, no quieres compartir con nadie, sino que estás siempre solo, ¿ok? Entonces, si en alguna oportunidad te dijeron eso, pues hay que desligarse de esas palabras. ¿Cómo nos desligamos? Con lo que hemos aprendido, ¿verdad? Perdón, arrepentimiento, y en la comunión íntima con Dios se va a romper toda maldición que nos hayan dicho y toda palabra. Y otra cosa que se las repito: preguntarle al Espíritu Santo, un poco de cables aquí, preguntarle al Espíritu Santo qué dejó eso en nuestra conducta, en nuestra memoria,
en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual, porque eso entonces acarrea una serie de cosas en nuestra vida espiritual que no salimos adelante. Podemos tener muchos dones y podemos querer servir, pero hay algo que nos para y que nos estanca. ¿Y por qué? Porque una vez mamá o papá o algún maestro nos dijo que éramos fastidiosos, que nos sentimos que no debíamos estar allí. Por ejemplo, a mí cuando estaba pequeña, mi mamá me decía, y yo entendía eso, que yo era una fastidiosa, ¿no? Ella me decía, yo iba donde estaba ella y me decía, dile a tu papá que te detente allá. Entonces yo iba, ay Dios mío, qué ingenuo era uno, ahora uno le dice es un niño y no. Entonces yo iba y le decía, papá, que mi mamá dice que me detente allá. Y él se quedaba con su periódico leyendo y no me hacía caso. Entonces yo empecé a pensar, entonces yo dije, ay, que yo le fastidio a mi mamá, ¿verdad? Entonces eso me trajo una serie de consecuencias que hasta en mis dones, porque yo llegué a decir que yo no quería, una vez me sentí muy quebrantada, una vez que estuve haciendo la adoración aquí, y me sentí muy mal, o sea, sentí que la cosa estaba siendo estorbada y fui y le pregunté al Espíritu Santo, aunque todo salió bien ese día, ¿verdad? Porque para mi sorpresa, pues me llamó Michelle, me dijo, oye, qué bonito salió todo y todo eso, pero yo había estado muy mal, y fíjate lo que el Señor hace. Y entonces le pregunté al Señor, y el Señor me dijo que era que yo había declarado, el Espíritu Santo me dijo que a mí no me gustaban los púlpitos, ni cuando yo me convertí yo dije, no, a mí no me gustan los púlpitos y yo quiero servir al Señor, pero detrás de bastidores. ¿Qué les parece? Entonces tuve que romper eso. Pero ¿por qué yo dije eso cuando yo era cristiana? Porque chiquita me hacían sentir que yo era fastidiosa. Me decían que yo era fastidiosa. ¿Amén? Ok. Pero ya no soy fastidiosa. Ok. También le dicen a la persona, eres la oveja negra de la familia. También dijimos que esto es importante si alguien no vino la semana pasada. Cuando escuchamos a una persona decir, ay, yo adoro a mis hijos, yo adoro a mi papá, te adoro, yo esa persona la adoro. Solo a Dios se debe adorar. Si hemos dicho esto, pues tenemos que romper eso y arrepentirnos y pedir perdón a Dios, porque solo se adora a Dios. A las personas las amamos, las queremos, las apreciamos, pero solo se adora a Dios. ¿Ok? También, ¿cómo se sanan estas etiquetas? Con perdón, arrepentimiento, desligamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y renunciamos a la fe que tuvimos en eso. Porque en ese tiempo, cuando yo era niña, yo creí que yo era fastidiosa. Y de hecho, si una persona no me ponía mucha atención, yo decía, ay, que yo estoy fastidiando, ¿verdad? Entonces yo tuve fe en esa expresión, en esa actitud que tuvo mi mamá conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desligarme de la fe y declarar quién soy en Cristo Jesús, ¿ok? Yo en Cristo Jesús tengo una posición, yo soy acepta en el amado y Dios me llamó para una bendición. Tengo que entender que si el enemigo utilizó esa autoridad para que me hiciera sentir fastidiosa, es porque él sabía en lo que Dios me iba a usar, ¿ok? Y quería estorbar eso. ¿Me explico? Ok. Entonces, estas declaraciones traen mucha inseguridad y traen ataduras que nos impiden hasta el servicio, como les estoy diciendo. En esas declaraciones de los padres cuando somos niños, fíjense que tengo aquí un testimonio que yo lo vi de una persona que ella cuando joven no paraba en su casa, sino que le gustaba salir, le gustaba la calle, y la mamá declaró, para que vean el poder de las palabras, ¿no? La mamá declaró, bueno, es que para que fulana deje de salir a la calle y pare en la casa hay que cortarle las pies. O sea, dijo así. Ella lo dijo con sus palabras coloquiales, hay que mocharle una pata. Así lo dijo ella, ¿no? ¿Y qué sucedió? Eso se cumplió 50 años después. O sea que las palabras no se las lleva el viento. Ella ya falleció, pero ella se fue de este mundo sin una pierna.
Y hubo una declaración, y era cristiana, una declaración que no se rompió. Por eso yo le he orado mucho al Espíritu Santo que nos recuerde todas esas declaraciones, todas esas palabras que le hemos oído decir a los maestros, a las autoridades, a los pastores, a nuestro papá y nuestra mamá, que están haciendo ataduras en nuestra vida. Tampoco se debe descalificar a las personas con palabras ofensivas como estúpido, gafo, necio. Muchas veces la juventud usa estas palabras, y las personas también adultas usan estas palabras porque creen que eso no hace nada, que eso es una tontería. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que dar cuenta de toda palabra ociosa que nosotros digamos. En el otro punto, debemos estar atentos a lo que nosotros, cuando nosotros hablamos, cuando tenemos un problema y lo contamos, nosotros tenemos que saber a quién le decimos las cosas, a quién le contamos las cosas, porque muchas veces queremos hablar y hablar y hablar de todas nuestras cosas y la contamos a las personas menos idóneas. Como yo meditaba anoche, creo que yo meditaba en eso, y yo decía, pero ¿por qué esta persona está contando eso? Esa persona no es su consejera, ni es una autoridad. Lo que hace es provocar juicio y a lo mejor proferir maldiciones, ¿no? Por ejemplo, que uno le comente el problema de un hijo a una persona y entonces llega y dice una barbaridad hacia ese hijo. Entonces, uno tiene que saber a quién le dice las cosas, ¿verdad? Para evitar esto, porque las personas pues son humanas y se equivocan. Hay personas que nos aman, nos quieren mucho, pero la boca es un problema, la lengua es un problema, la lengua no se puede domar. Fíjense que yo tuve un caso de una amiga que ella me quiere mucho, y entonces ella me ayudaba en la limpieza de la casa, pero ella le tenía rabia a un árbol que yo tengo de aguacates, porque echaba muchas hojas. Y yo decía, pero si a mí me gustan las hojas, yo las pongo para abono y tal. Y ella siempre se quejaba de ese árbol. Bueno, el árbol se secó y yo lo mandé a cortar. Entonces yo dije, bueno, ni modo, lo corto, le siembro otra matica al lado y se secó. Entonces, pero cuando yo estuve haciendo unos días de ayuno, yo empecé a orar por ese árbol. Y el árbol ya había retoñado. Y retoñó con una fuerza. Y entonces el Señor me acordó que esa persona maldecía ese árbol. ¿Qué decía? Que eso era un fastidio, ese árbol, que deberían cortarlo y cosas así. Entonces yo oré por el árbol que tengo en la casa. Y le dije al Señor, Señor, ese árbol va a ser bendecido, y oré, y va a dar sus aguacates que él tiene que dar, y va a dar más de 12 aguacates, porque ella se burlaba. Fíjense que las burlas también hacen. Ella se burlaba que más me valía comprar un aguacate en la tienda, ¿no? Y yo decía, pero si yo quiero mi mata de aguacate, ¿no? Y entonces el árbol retoñó en una rama muy fuerte. Y mire, y yo lo conté y tiene como 50 aguacates, hermano. Y rompí la maldición de esa persona, ¿no? Sí, yo la rompí. ¿Cómo la rompí? Perdoné a la persona, y esto lo repito, ustedes lo saben, pero los que nos están viendo por internet, es necesario que lo escuchen, porque la gente piensa que es muy difícil romper una maldición. ¿Cómo la rompí? Perdonando a esa persona, desligando ese árbol de toda maldición, bendiciendo a esa persona y declarando bendición y declarando lo que yo quiero para ese árbol. Igual es con una persona, ¿ok? Entonces, vimos ahí un milagro. Vamos a seguir con las palabras destructivas y vanas. Personas que dicen, tú siempre o tú nunca. Pongan atención. O mejor dicho, pongamos atención, porque yo nada menos esta semana hablé con mi hija y le dije, ay, tú nunca tal cosa. Inmediatamente el espíritu me redargulló y yo le dije, no es así, y me arrepentí, ¿no? ¿Por qué? Porque solo al Señor Jesucristo se le puede decir, tú siempre eres bueno, ¿verdad? O tú siempre eres fiel, a una persona no.
o tú nunca me vas a fallar, eso solo a Dios. Entonces esas son palabras que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en usarlas, porque a veces decimos, ay, yo siempre paso por aquí, y resulta que pasamos 2 veces, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a poner cuidado. Otra palabra destructiva y vana. Te lo dije, eres como tu padre, te pareces a tu padre. Cuando una madre está diciendo así, o un padre dice así, entonces le está diciendo, está haciendo uso de su autoridad y transfiriendo, porque el enemigo no va a pasar las cosas buenas, y la mamá no se lo está diciendo por las cosas buenas, está transfiriendo las cosas malas que tiene el padre en el hijo, ¿ok? Qué fastidio. Hay personas que hablan mucho y dicen, ay, qué fastidio, no, es que esto es un fastidio, qué fastidio, está lloviendo, qué fastidio, tengo calor, qué fastidio. Y resulta que el fastidio es una automaldición que viene por amargura, porque la palabra fastidio es enfado y disgusto. Entonces, si yo estoy disgustada por lo que está pasando, entonces me estoy automaldiciendo con esa palabra, ¿ok? Entonces eso lo debemos eliminar también. Palabras que decimos, ay, pobrecito. O sea, vamos a cambiar el vocabulario, porque Dios nos va a usar y va a usar nuestra boca, ¿ok? Fíjense que el Señor nos declara pueblo santo. Esta mañana se habló de que nosotros teníamos que santificar, en mis palabras, santificar nuestros pensamientos, renovar nuestros pensamientos. Bueno, ahora en la tarde, y eso quiere decir apartar nuestros pensamientos para Dios, que nuestros pensamientos sean santos. Ahora en la tarde vamos a apartar la boca y la lengua para Dios. Vamos a decirle al Señor, así como le vamos a decir, mis pensamientos son tuyos, ¿verdad? Todos los días, y quiero tener tus pensamientos, le vamos a decir, Señor, mi boca es tuya, porque eso es el arma que Dios va a usar de aquí en adelante y en este tiempo. Amén. Estamos en una cola de supermercado, como dijo Marisol esta mañana, y que vamos a usar la boca. Entonces tenemos que santificar. Entonces, otras palabras vanas y destructivas dicen, las personas dicen, muérete que pasó esto. Entonces yo no me voy a morir. Muérete que te cuento tal cosa. No, en el nombre de Jesús, no. Yo les digo inmediatamente, yo no me muero. Se van a reír mucho porque yo puse todas estas expresiones coloquiales, pero que las oímos y las decimos. Y entonces, mira, me dio el ataque cuando yo escuché tal cosa, ¿ok? Cuando me contaron eso. Si se entera fulano, le da el infarto. ¿Okay? El país va camino a la destrucción, pues nosotros vamos a frenar eso. No va camino a la destrucción, va camino a la bendición, pero Dios necesita quebrantar. Así le decimos, necesita quebrantar para humillar al pueblo, para bajarlo y que pueda mirar arriba, bajarle la cerviz y pueda mirar arriba. Y eso, con decir eso, hacemos tomar conciencia a las personas. Otra palabra destructiva y vana, me fascina ese modelo. La palabra fascinación es embrujamiento, es brujería, o sea, me embruja ese modelo. Me encanta, no podemos decir me encanta, simplemente digamos me gusta tal cosa. Ajá, te mato si no me llamas. ¿Por qué se ríen? Porque lo han oído. No, me dijo tal cosa y me provocó matarlo. Es que lo quería ahorcar. Eso es mentira. Pero son nuestras palabras. ¿Ah? Estás loca. Sí, estás loca. Entonces, ok, entonces, otras palabras destructivas y vanas. Los hombres no lloran. Pues los hombres sí lloran, porque yo no conozco ningún hombre que no tenga lágrimas. Entonces sí pueden llorar. O sea, y esos pactos hay que romperlos, ¿no? Porque cuando se le dice a un hombre que no llora, entonces se le cierran las emociones,
se le endurece el corazón y dice no. Entonces se le forma una careta, una hipocresía delante del mundo, porque aunque tenga un dolor y tenga un sentimiento que expresar, no lo expresa porque le dieron esa etiqueta. ¿Quién se lo dio? Una persona con autoridad se lo dijo y lo creyó. Nosotros debemos estar muy pendientes de lo que creímos cuando nos lo dijeron, la fe que tuvimos en esas palabras. Es una fe inconsciente, pero está, ¿ok? Otra palabra vana y destructiva, te lo juro. Yo sé que aquí no lo decimos, pero te lo juro, no tienes que estar jurando. Otra que es muy común, no tengo tiempo, no puedo, no entiendo. Entonces nosotros tenemos que saber qué hablamos y qué decimos, porque esas palabras nos atan y proyectan, no se quedan en el aire, no se las lleva el viento. Hoy en día hay una mala costumbre, ¿verdad? Coloquial, que los jóvenes están hablando, que dicen una frase y dicen una palabra que represente el homosexualismo. ¿Ok? Ya saben de qué. Ajá, ya saben de qué. Entonces, a cada rato dicen no, porque tú sabes tal cosa, y tú sabes tal cosa, y se pone el pitico, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Y qué es lo que está proliferando? Se saludan así. Entonces, ¿y qué es lo que está abundando hoy en día? Pues eso. Entonces se están automaldiciendo. Ramón se ríe, que es verdad, se están automaldiciendo. Y hasta las muchachas, porque yo tengo estudiantes en la casa, y cuando yo veía que llegaban en la tarde a hablar, bueno, decían una frase de 2 palabras y la palabra, y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo las paré en la cocina donde estaban y les dije, mire, usted me hacen el favor, y dentro de mi casa no nombran la palabra tal, porque hay otra, la palabra tal y la palabra tal. Se quedaron estupefactas. Sí, a veces nosotros decimos así. Se quedaron, entonces ya no lo dicen. ¿Por qué? Porque esas palabras maldicen a la persona. Entonces después salen con alguna desviación y no saben por qué. No saben qué les pasó. ¿Ok? Entonces seguimos aquí. Otro punto del poder y autoridad de las palabras son los sobrenombres. Los sobrenombres. Fíjense que en la Biblia a nosotros es muy importante para nosotros los nombres. Para el Señor es muy importante los nombres. Él dice, les ponía nombre a sus discípulos, se los cambiaba por lo que significaba su propósito y su destino, ¿verdad? Entonces, mediante el Espíritu Santo, muchas veces el Señor nos cambia los nombres, y esto tiene mucho que ver con el destino de la persona. Si la persona le pone un nombre que significa algo malo, cada vez que lo llaman están proclamando eso. Yo conocí un muchacho que debe ser que la mamá no sabía lo que eso significaba, pero se llamaba Never, y Never es nunca en inglés, ¿no? Entonces, nunca, imagínate, el pobre muchacho se llamaba así. Entonces, y los nombres tienen un significado, A Simón el Señor lo llamó Pedro, que significa piedra, porque él sabía que de él iba a venir la proclamación, que él era el primero que iba a decir que él era el Hijo del Dios viviente, era el Rey de Gloria, que era el Señor, que era el Mesías. Entonces, Moisés significa sacado de las aguas. Entonces nosotros no debemos poner sobrenombres a los niños, porque a veces decimos, ay, mi pollito, mi esto, mi cosita. Entonces, no, para eso le hemos dado un nombre que tiene un significado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ay, mira mi ratoncito, no. Tenemos que decirle el nombre, porque eso es importante, y cuando somos cristianos, entonces nosotros tenemos que llamar las cosas como son, ¿verdad? Y de hecho, cada vez que nace un niño le ponemos nombres que tengan significado. Moisés significa sacado de las aguas. Ruth creo que significa amistad. Hannah significa gracia y favor.
sea que los nombres, entonces ¿para qué le vamos a poner un diminutivo o para qué le vamos a quitar el nombre a la persona si cada vez que lo llamamos los estamos bendiciendo? Por ejemplo, mi nombre significa coronada de virtudes. Entonces, cada vez que alguien me llama, me dice, mira, coronada de virtudes, porque eso es lo que significa mi nombre. El de Mónica significa consejera. Cada vez que la llamamos, le estamos diciendo consejera y usted va a ver dónde va a terminar ella. Como consejera, ¿verdad? Porque el nombre tiene el propósito y el destino que Dios tiene para nosotros. Ok, entonces estamos claros con esto. Vamos a pasar a otro punto que hacemos con la boca y con la lengua. Los pactos, ¿ok? Los pactos. ¿Qué es un pacto? Los pactos son acuerdos y juramentos personales entre dos personas o más personas y pueden ser positivos o negativos. Son declaraciones que si las hacemos de manera negativa nos limitan toda la vida y frenan la prosperidad emocional y material y espiritual de alguna persona, ¿ok? Muchas veces los pactos producen emociones endurecidas. Cuando hemos hecho pactos de indiferencia, hemos hecho pacto de no voy a servir, cualquier cosa que digamos y lo hacemos con una actitud de rebeldía o con un dolor dentro del corazón, ¿verdad? Entonces eso hace que nosotros no podamos disfrutar la vida y entonces vamos a sufrir y no podemos salir adelante porque tenemos un pacto. Muchas veces nosotros estamos estancados o se nos repiten quebrantos, problemas, situaciones. Entonces tenemos que investigar con el Espíritu Santo si hay algún pacto que hicimos nosotros o que hizo algún antepasado de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. Porque eso hay que romperlo. ¿Cómo se rompe? Igual como se rompen las maldiciones. Perdonando a la persona que lo dijo, arrepintiéndonos de todo resentimiento hacia esa persona y desligándonos de esas palabras y declarando lo que somos en Cristo Jesús. También los pactos se pueden hacer en nuestros pensamientos. Nosotros podemos, por eso es que esta mañana se habló de los pensamientos. Nosotros podemos hacer pactos en los pensamientos. Por ejemplo, podemos decir en medio de un dolor o una crisis, no voy a confiar en nadie más nunca o nunca más voy a confiar en nadie. Eso es un pacto que muchos de los que estamos oyendo a lo mejor tendrán que romper, porque eso hace una barrera, una atadura en las comunicaciones y en el avance de su vida espiritual, porque cuando decimos no voy a confiar en nadie más, entonces estamos incluyendo a Dios también. Entonces tenemos una separación de Dios y no sabemos por qué. ¿Me explico? ¿Están aquí? Ok. Otro pacto que puede decir las personas, nadie me va a cambiar, yo sigo siendo así y sigo pensando así y sigo actuando así. Eso es un pacto. Bueno, pero ¿por qué esta persona no cambia? Porque hay un pacto que lo declaró a lo mejor verbalmente o en sus pensamientos. Otra cosa que dicen, a mí todo me sale mal, pues eso hay que romperlo, ¿ok? No quiero depender de nadie. Esto es otro pacto, esto es un pacto de independencia. Y esto sucede cuando no hemos tenido protección de los padres, no hemos tenido la aprobación, sentimos que nadie nos ama, que nadie nos quiere, y entonces no queremos depender de nadie. Decimos, no, yo no quiero depender de nadie, yo voy a hacer mis cosas yo sola. Cuando hacemos ese pacto de independencia, entonces nosotros también nos separamos de Dios y anidamos, y no solamente que nos separamos de Dios, sino que anidamos en nuestro corazón incredulidad y falta de fe, y no avanzamos. Se presenta un quebranto y no salimos de ese quebranto. Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ya me arrepentí de esto, ya hice lo otro, ¿no? Y vamos a preguntarle al Espíritu Santo si hay un pacto que yo hice que no quiero depender de nadie, no quiero que nadie me ayude, ¿ok? Todo eso tenemos que romperlo. ¿Amén? ¿Se están llevando tarea? Ajá. En las prácticas de ocultismo, estamos en el punto de los pactos, en las prácticas de ocultismo y brujería se hacen muchos pactos que debemos romper. Vamos a ver cuáles son esos pactos.
Son pactos de entrega, de servicio. Si el servicio no avanza, no fluye, si no está definido tu don y tu servicio en la iglesia, pues a lo mejor habrá que romper algún pacto de servicio con el enemigo. No hecho directamente, sino que cuando incursionamos en el ocultismo, él toma lo que él quiere, ¿verdad? Y si nuestro servicio no está definido, nuestros dones yo no los veo, no sé en qué voy a servir, entonces preguntemos al Espíritu Santo si hay un pacto de entrega hecho por uno mismo o por un abuelo o un ancestro, en el cual ellos ofrecieron el servicio al enemigo. ¿Me explico? Amén. Ok. También pactos se hacen en el ocultismo, pactos de protección que hay que romper cuando declaran su veneración o su fe en una estatua, en un santo, X, lo que sea, ¿no? O en un brujo también. Y pactos de adoración. Muchas veces vemos que hay personas que no adoran en la iglesia. O sea, que no se deleitan con el manjar de la adoración en la iglesia. Entonces hay que averiguar qué hay en el área de ocultismo para romper todo pacto, porque el hecho de que mi mamá o mi papá haya ido a un brujo, ya ahí hizo un pacto de adoración él y su descendencia. Entonces, si nosotros que somos su descendencia llegamos a los pies de Cristo y no podemos adorar, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deleito cantándole al Señor? ¿Por qué no puedo alzar mis manos y bendecir a Dios? ¿Por qué me parece larga la adoración? ¿Por qué me duermo cuando están adorando? ¿Okay? Entonces puede haber un pacto hecho con nuestra boca o la boca de algún ancestro. Pactos de devoción, pactos de provisión, de sanidad, todo eso hay que romperlo. Y es sencillo. ¿Cuánto crees que es sencillo? ¿Que la palabra de Dios es sencilla? Ok. También se hacen pactos en las relaciones amorosas con nuestra boca. Se expresan cosas que después no hay un bienestar ni hay una prosperidad en las relaciones con otra persona después de romper con la anterior, ¿verdad? Por ejemplo, pongo un ejemplo, pero he oído muchas cosas. Si no me caso contigo, no me caso con más nadie. Ahí hay un pacto, ¿verdad? Y eso tenemos que romper. Fíjense que en una oportunidad, hay personas que lo han escuchado, los que están nuevos hoy no, y por eso los demás tengan paciencia y lo voy a repetir. Tenía una persona que estaba atendiendo y tenía un quebranto muy grande porque su pareja, porque era su pareja, no era su esposo, la había dejado. Llegaron a los caminos del Señor en concubinato, decidieron separarse y entonces él la dejó. Y entonces ella tuvo un quebranto muy fuerte, procesó todo su quebranto, pero llegó un momento que ya era larga la cosa y seguía llorando con mucha tristeza. Entonces yo le dije, mira, pregúntale al Espíritu Santo, porque algo tú dijiste, algún pacto tú hiciste con él. Entonces imagínense, una relación tan larga como la que tenían ellos, alguna cosa tenía que haber. Y ella dice que se sorprendió cuando el Espíritu Santo le mostró que ella le había dicho a él que él estaba metido hasta en la última célula de su ser, ¿no? Entonces yo le dije, pues mijo, sáquele de todas las células entonces, échalo para afuera y reciba al Señor. Y entonces ella lo hizo y dejó de llorar, el quebranto se le fue. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas y que el Espíritu Santo recuerde, porque muchas veces las personas se quedan sin casarse porque han hecho un pacto hasta inconsciente en su corazón de, bueno, yo me voy a quedar sola, los hombres no sirven para nada en caso de las mujeres, o las mujeres siempre engañan o son unas manipuladoras, etcétera, etcétera. Todos esos son pactos que se hacen y hay que romperlos, ¿ok? Ajá. Entonces esta muchacha pues se arrepintió de esas palabras y bueno, y ya superó eso, gracias a Dios. Ajá. Un pacto es una decisión que bloquea la sanidad y la liberación de una persona. No creo en eso, ¿verdad? No creo en la sanidad. Conozco, hermanos, líderes de iglesias que
han negado lo que es la sanidad. Y se les ha desbaratado el ministerio, porque el Señor le ha llevado lo que es la sanidad interior, la sanidad del alma, lo que es la operación del Espíritu Santo, y no lo quieren porque inventan cualquier cosa y dicen que no, que eso no es de Dios. ¿Y qué pasó? Conozco 2 casos en que el ministerio se les deshizo, porque ¿cómo avanza una iglesia si el Espíritu Santo no sana y no restaura? Dígame usted, ¿verdad que no? Porque entonces dicen que no, que ya el Señor lo hizo todo en la cruz del Calvario y que no tenemos que hacer nada. Pues eso es falso, porque sí tenemos que hacer. Porque si no, el Espíritu Santo, el Señor, el Jesucristo, no hubiera dicho arrepentíos, ¿verdad? Y no nos hubiera dejado el perdón, no nos hubiera dejado toda la palabra y toda la revelación de lo que es la sanidad que está en la palabra. Nada menos esta mañana en las clases de Ramón, se las recomiendo, vengan, no piensen que se lo saben todo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que cree que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Entonces, con este texto lo estoy animando y exhortando que vengan a las clases de Ramón. Esta mañana yo salí llena. Con aquella clase aprendí muchas cosas. Y es un estudio que yo lo he escuchado, pero ahora tengo otro pensamiento, otra madurez, otra sanidad en mi vida, de tal manera que esa palabra viene a traer una nueva revelación a mi vida. Amén. Amén. Entonces los animo a que asistan a las clases de Ramón. Eso nos hace falta, tenemos que estar edificados. Entonces dijimos que los pactos pueden hacernos tomar decisiones en las cuales la sanidad y la liberación queda bloqueada. También personas que, porque sus padres, su mamá o su papá, tuvo un evangelio, vamos a decir, radical, o que no dio el fruto que era el correcto en ese tiempo, entonces hicieron un pacto: yo no quiero ser evangélico, ¿verdad? Entonces, a lo mejor rompieron ese pacto y llegaron a los pies de Cristo, pero pregúntele al Espíritu Santo qué dejó ese pacto en su corazón, porque entonces a lo mejor, ¿verdad? No avanza, no está ejerciendo sus dones, se siente retraído, se siente cohibido, que no quiere, y es porque todavía hay secuelas de ese no quiero ser evangélico, porque tiene un mal testimonio de su mamá, de su papá, o de la iglesia donde se congregaban su mamá y su papá. ¿Me explico? Ajá. Un pacto también hecho con nuestra boca puede bloquear el servicio, ¿no? Como lo que yo les conté anteriormente, que yo decía, no me gustan los... No, conmigo no, cuando yo estaba recién convertida, porque los pastores tienen un ojo, ¿verdad? Un ojo que nosotros no tenemos. Y entonces me decían cosas y yo decía, no. Una vez, recién convertida, un hermano me dijo que, pero muy bebé, estaba llegando a la iglesia y me dijo que él estaba orando por mí. Saben que cuando llega la gente recién convertida, pues los ancianos oran y uno ve y ora por aquella persona. Y entonces él me dijo que el Señor le había dicho, que el Espíritu Santo le había dicho, me dijo, hermana, usted, él tenía una voz así muy mística, ¿no? Entonces él decía, sí, él era muy místico, decía, hermana, él estaba orando por usted y el Señor me dijo que usted iba a trabajar en liberación. Le digo, ¿yo? Y empecé yo a reírme. Me dijo, hermana, no se ría como Sara. Entonces, y yo no lo creí, pero después, mire el resultado, ¿verdad que sí? Entonces es así. Entonces, y cuando me decían eso, yo decía que no me gustaban los púlpitos y que yo iba a servir detrás de bastidores, porque el enemigo sabe. Entonces, cuando usted declare algo negativo, cuando usted rechace algo o cuando le digan algo, piense que lo contrario es lo que usted va a hacer en los caminos del Señor. Que alguien le diga, tú no tienes unción, pues cuente que la va a tener. Amén. Eso quien se la está diciendo es el enemigo. No,
tú no sabes predicar. Una vez a mí me dijo una persona cristiana, yo predicaba y, o sea, hacía estas cosas porque siempre me incliné hacia esto. Entonces ella me dijo, y ella, cuando yo enseñaba, ella no iba. Y entonces ella una vez me dijo, tú no tienes donde enseñanza. Y como a mí me importaba un pepino, porque yo en ese tiempo, o sea, yo no estaba interesada en ponerme en un púlpito, no, yo lo que quería era adorar al Señor y predicar, o sea, como tras de bastidores. Y entonces ella me dijo eso, ¿no? Entonces, después, al tiempo, yo tuve que perdonarla porque yo entendí, el enemigo estaba diciéndome eso para que yo lo creyera y no sirviera. Entonces, al yo creer esa confesión de esa palabra, voy a tener un estorbo para enseñar. ¿Verdad que sí? Ok, entonces, pero gracias por el Espíritu Santo. Nosotros podemos declarar palabras que frenan nuestra prosperidad material y espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, hacer pactos de yo quiero trabajar para darme lo que yo quiero, pero hacemos ese pacto, no porque trabajar sea malo, trabajar es bueno, ¿verdad? Y necesitamos trabajar, pero si yo hago ese pacto en rebeldía con mis padres, porque mis padres no son proveedores, entonces allí está establecido pues el arma que el enemigo tiene para frenar mi provisión. Y de hecho a mí me pasó, hubo un tiempo en que yo tenía una escasez económica muy fuerte y yo decía, bueno, pero ¿por qué no salgo de esto? Yo buscaba, ayunaba, oraba, servía, hacía todo, leía la palabra, todo. Yo le pregunté al Espíritu Santo, Señor, ya no busco más pecado, yo no sé qué es lo que pasa, ¿por qué no salgo de esto? Entonces el Espíritu Santo me mostró una visión y me dijo que yo tenía un pacto que había hecho como a los 12 años, que yo decía que yo iba a ser mi proveedora. ¿Por qué? Porque tuve mucha escasez de niña de parte de mis padres. Entonces, que yo misma iba a trabajar y a ser mi proveedora. Y yo le dije, ajá, Señor, y si eso es lo que pasa, ¿por qué no lo sacas? ¿Por qué no lo quitas? Me dijo, porque tú tienes que arrepentirte y tú tienes que desligarte de eso. Entonces sí tenemos que hacer algo, ¿verdad que sí? Entonces lo hice y de ahí en adelante que yo rompí ese pacto. Por eso es importante que hoy le preguntemos al Espíritu Santo qué hay en nuestra vida en ese punto, ¿verdad? Y después que yo rompí eso, pues las cosas empezaron a cambiar. El Señor me empezó a dar ideas de qué era lo que yo iba a hacer para tener mi provisión y para poder servir al Señor a la par, ¿ok? Entonces, todo lo tenemos en Cristo y todo lo podemos saber porque el Señor nos revela, el Espíritu Santo nos revela y nos lleva a toda verdad. Ajá. Cuando nosotros tenemos crisis y quebrantos, nosotros nos podemos cerrar a la obra del Espíritu Santo con un pacto de indiferencia, porque no queremos sufrir. Tenemos que estar claros que el quebranto no es fácil, no es sabroso, ¿verdad? Pero es necesario, así como una inyección duele, pero es necesaria para nosotros sanarnos. Entonces, cuando nosotros tenemos quebrantos, he atendido personas, una vez atendí a una persona que ella tenía un quebranto de una depresión muy fuerte, muy grande, pero ella se resistía y la depresión la tenía por rebelión. Entonces yo le decía, pero es que tú tienes que aceptar la mano de Dios, estás en un... No, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Yo le digo, bueno, entonces no podemos hacer nada. Tú tienes que aceptar lo que Dios quiere trabajar en tu vida. Hasta que ella se rindió y bueno, y pudo seguir procesando y salió de eso, ¿no? Entonces muchas veces nosotros hacemos pacto de indiferencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos un pacto de indiferencia? En rebeldía. Por ejemplo, una persona que la abandone su marido y diga, pues si es cristiana, pues ¿sabes qué, Señor? Yo ahora, ya ve, tú te encargas de mis hijos porque no les voy a poner cuenta. No, encárgate tú. ¿Por qué? Porque está rebelde con Dios, porque cree que el culpable es Dios. Dios no es culpable. Dios no es culpable, es culpable el pecado
las maldiciones que pasan de generación en generación y nuestras decisiones, nuestras malas decisiones. Amén. Entonces, no me importa lo que le pase a esa persona. Un pacto de indiferencia. No me importa lo que le pase a mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo se portó mal conmigo. No me importa. Entonces hay un pacto de indiferencia donde se bloquea el amor hacia esa persona y se bloquea la revelación del Espíritu Santo. ¿Okay? También muchas veces con las palabras hacemos... ¿saben con qué tiene uno que poner atención y cuidado? Con los refranes. Mire, le voy a decir algo para que vean. Se van a reír. Hay uno porque lo que es lo que dicen los refranes, como condensan una realidad y uno lo entiende perfectamente, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, por ejemplo, ¿no? Que se dice mucho: barriga llena, corazón contento. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En lo espiritual, ¿qué es lo que pasa con ese refrán? Que entonces, como dice, barriga llena, corazón contento, cuando estamos tristes y nos sentimos solos, comemos. Entonces, bueno, pero ¿por qué yo no rebajo? Porque a lo mejor he dicho muchas veces, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Es una información que tiene el subconsciente, como yo he confesado con mi boca, que barriga llena, corazón contento. Entonces el subconsciente dice: mira, estás triste, cómete una galletita, ¿verdad? Entonces es así. Entonces, por eso es que la boca es tan importante. Nosotros tenemos que analizar qué hablamos y qué decimos, y corregirnos unos a otros, tanto en la familia como en la iglesia. Si decimos algo, es verdad, me arrepiento en ese mismo momento, porque fallamos mucho, porque la lengua es como un caballito sin freno, que no, dice que el que la puede domar es perfecto, y parece que no existe, solo Jesucristo. ¿Ok? También hacemos confesiones equivocadas. Vamos a ver, fíjense, una confesión equivocada que yo vi en una oportunidad, que una confesión, por ejemplo, cuando se bautiza a la gente, le dicen que diga: muero para el mundo y vivo para Cristo. Y resulta que al mundo tenemos que evangelizarlo, en el mundo tenemos que estar. El Señor ha vencido al mundo, pero tenemos que estar. Entonces, la confesión correcta es, en Romanos 6:11 dice: así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque probablemente con estas confesiones que a veces las iglesias hacen, muero para el mundo y vivo para Cristo, nos encerramos en 4 paredes y no evangelizamos, porque el mundo que se lo come el tigre, ¿verdad? Porque hemos hecho esa confesión. Y la correcta pues está en la palabra de Dios. Otro punto que vamos a tratar de lo que hacemos con la boca son los sarcasmos, ¿verdad? El venezolano, mire, está pero full de esto, y nos hace mucha gracia, pero hoy nos vamos a arrepentir de muchas cosas, ¿verdad que sí? ¿Qué es un sarcasmo? Es una burla, es una ironía mordaz con la que se hiere, ofende, maltrata a alguien, que generalmente se dice como bromas y como chistes, pero es una ofensa. Eso es un sarcasmo. Por ejemplo, una persona que qué sé yo, que esté subida de peso, entonces o me digan a mí, me dice: ay, pero estás delgadita, últimamente estás delgadita, ¿verdad? Entonces es como un sarcasmo hiriente, porque sabe que estoy gordita, que estoy gorda, ¿ok? Entonces debemos poner atención a eso, tanto si no los dicen como si nosotros los decimos. ¿Con qué hacemos burlas o sarcasmos? Fíjense que es tan dañino que las burlas y los sarcasmos se hacen con cosas negativas o con las fallas de las personas. Ah, no, es que él es ordenadito. Él siempre anda ordenadito y arregladito. Y es mentira, ¿verdad? Es un sarcasmo, es una ironía. Entonces, pero los sarcasmos en la persona que los expresa señalan el nivel de amargura, de falta de perdón, de envidia en el corazón de esa persona. La persona que expresa el sarcasmo está muy lleno de amargura y de envidia. Por eso, cuando somos cristianos, tenemos que
eliminar eso de nuestra boca, los sarcasmos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y si lo hemos hecho y lo estamos haciendo, entonces vamos a arrepentirnos y a santificar nuestra boca en esa área. Tenemos que apartar, así como dijimos que vamos a apartar nuestros pensamientos para Dios, vamos a apartar nuestra boca para Dios, porque les repito, es como Dios, el arma con que Dios nos va a usar, el instrumento con que el Señor nos va a usar. Ajá. Cuando nosotros estamos en autoridad, bien sea en la familia, en la iglesia, en el colegio, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarnos de las burlas o las burlas chistosas, ¿verdad? Porque en lo espiritual se toman en serio. ¿Y saben por qué se los digo? Porque el Señor me reprende mucho con eso. A veces yo digo una broma y veo que cayó mal. O sea, que cayó mal y el Señor siempre me dice, yo te he dicho que no te juegues, porque tu boca es para decir palabras de bendición, no es para estar jugando con tu boca. A mí me reprende mucho con eso, porque a veces, o sea, a uno le gusta, ¿verdad? Entonces tenemos que arrepentirnos, no sé, bueno. Y que la idiosincrasia, y por eso es que la Biblia dice, que le voy a decir al pastor a ver si me consigue ese texto, que dice que tenemos que dejar pueblos y naciones. Hay un texto así, que dejar pueblos y naciones, después lo vamos a buscar. Y es porque nosotros también tenemos que desligarnos de la idiosincrasia, ¿verdad? Del pueblo. O sea, no, porque es que yo soy venezolano y el venezolano es así. No, yo tengo otra nacionalidad, yo soy cristiano. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, vamos a entrar en un puntico que es muy importante, pero ya entramos allí y lo dejamos hasta allí. Entonces vamos a entrar, ¿saben qué? Otra cosa que hacemos es con la boca, y que se hace mucho en este tiempo, la queja. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Hace falta una musiquita ahí. Ta, ta, ta. La queja. ¿Qué es la queja? Es el constante reproche o disgusto que expresamos de lo que guarda el corazón. Repito, es el constante reproche o disgusto de lo que guarda el corazón. La queja solo te lleva a insatisfacción. Una persona que se queja mucho, muchas veces, yo creo que lo voy a decir más adelante, es porque muchas veces tenemos adicción a la queja. O sea, si no nos quejamos de algo o de alguien en un sitio o en un lugar o en la iglesia, no nos sentimos bien. Entonces nosotros tenemos que hacer un inventario espiritual con el Espíritu Santo de la queja. Y son quejas simples, a veces pensamos que no hacemos daño, ¿verdad? Pero sí hacemos daño a nuestra boca, porque cuando tenemos un problema y un conflicto y nuestra boca está llena de quejas, o nuestra hoja de vida está llena de quejas, pues la oración no va a pasar del techo. ¿Ok? Entonces, porque la queja es una automaldición. Cuando tú te quejas de algo, ese algo sigue peor. Lo repito otra vez. Cuando te quejas de algo, ese algo sigue peor. Eso no lo tenemos que grabar. De la queja nosotros tenemos que alejarnos. Ya tengo que mirar a José. De alejarnos como huimos de un precipicio. La queja es entronizar las cosas malas de la vida. Eso es la queja, ¿verdad? Y muchas veces, le voy a decir esto último para que se lo lleven y se lo compartan con el Espíritu Santo. Muchas veces, ¿saben qué? Es un deleite. Cuando no nos podemos dejar de quejar, es porque nos deleitamos en eso. Y muchas veces llega el esposo en la noche a la casa, o la esposa de trabajar, llega del trabajo y con lo que hablan es queja. No que la muchacha que me atendió la niña, que la maestra del colegio, que la señora que limpia, que en el trabajo el jefe. Pongan atención. ¿Qué hablan cuando se encuentran? Los esposos, ¿verdad? Los hijos con los padres, ¿qué hablan cuando se encuentran? ¿Ok? Entonces, porque entonces ahí vamos a ver
si la queja se ha convertido en nuestro disfrute y en nuestro deleite. ¿Qué les parece? Vamos a dejarlo hasta ahí. Un equipo para servirle a Dios.